Bien, eh, los invito a que puedan abrir sus Biblias en Esther, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo completo y doy lectura a, a la palabra de Dios. Algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que había hecho, y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta: que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y se les dé un tratamiento de belleza, y que reine en lugar de Vasti la joven que más le guste al rey. Esta propuesta le agradó al rey y ordenó que así se hiciera. En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasá. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y de madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso, él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó a las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Este se paseaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse de la arena al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Esasgaz, el eunuco encargado de las concubinas del rey, y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara llamar. Cuando a Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10, el mes de Tebet, durante el 7º año de su reinado. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras las vírgenes se volvían a reunir, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los 2 eunucos del rey, miembros de la guardia,
se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los 12 eunucos fueron colgados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Estamos nosotros acá frente a la presentación de los protagonistas, ¿no? O de quienes tienen eh, una importancia no menor en el desarrollo de la historia de Esther. Tanto Mardoqueo como Esther son mostrados aquí, aparecen en este momento. El autor se había guardado la, la aparición de estos protagonistas y como se dijera la vez anterior, en la predicación anterior, se había estado preparando un escenario, un telón de fondo, donde se desarrolla finalmente la historia de Esther. Pero es aquí cuando ya nosotros podemos ver a Mardoqueo y a Esther que entran en escena para revelar el carácter de ellos, y lo que vamos a ver en este capítulo. Y al mismo tiempo también se nos muestra cómo la dinámica del reino, cómo el imperio, la forma en que se maneja el imperio, sigue de todas maneras siendo también parte de este escenario. Se nos está diciendo constante y permanentemente cómo funcionaban las cosas en este imperio. Ahora, yo quisiera destacar algunos aspectos que la narración nos está mostrando y nos está queriendo decir, nos está apuntando hacia ello, y de lo cual no podemos nosotros hacer vista gorda, sino que están ahí porque estas cosas van a tener algún tipo de trascendencia también más adelante. Lo primero que nosotros podemos ver en el texto es que en los versículos del 1 al 4, nosotros tenemos, esto es como cuando se abre el telón en una obra de teatro y ocurre en esta parte una especie de desenlace de la primera parte del primer capítulo. No olvidemos cómo había terminado el primer capítulo, y había terminado con un edicto en contra de Basti y también el tema de lo que ella había hecho, dando una autoridad a los varones, padres de familia, para que ellos puedan ejercer su autoridad. Y ya lo decíamos la semana pasada, cómo o de qué manera esto venía siendo un poco absurdo, por decirlo de alguna manera, puesto que es sabido que los pueblos antiguos, el asunto de el patriarcado, el padre de familia, eran asuntos que no se discutían, no se ponían en duda, un aspecto cultural muy fuerte de ese tiempo. Entonces, acá nosotros terminábamos con eso y veíamos que Basti había sido quitada, destituida de su lugar. Y acá en los versículos 1 al 4 es como bien decía, este desenlace, pero al mismo tiempo nos prepara el escenario para la entrada de Esther en escena, la entrada de Mardoqueo también. Fíjense que parte diciéndonos de que a Asuero se le quita el enojo y recuerda a Basti, y estas cosas quedan ahí, no sabemos si la recuerda con algún tipo de nostalgia, o la recordará a Basti con un cierto pesar, pero sí dice que se acuerda también de lo que se había decretado en contra de ella. Y esto también es importante porque nos muestra a un emperador que es consciente
de que no puede revocar su edicto. Esto fue hecho así y entonces él no se arriesga a perder autoridad por causa de esto. Ahora, sus siervos claramente lo ven preocupado. Yo tengo la impresión o quisiera, ¿cierto?, tener la impresión de que lo que está ocurriendo acá es que Asuero claramente se ve apesadumbrado por esto y eso lleva a su gente, a las personas que le sirven, a preocuparse de manera tal de que entonces ellos le hacen esta propuesta, que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey en cada provincia de su reino de delegados que reúnan a todas estas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco del rey, ¿cierto? Y en el versículo 4 nos dice que reine en lugar de Basti, la mujer que más agrade al rey. ¿Y cómo cierra el versículo 4 diciendo de que agradó al rey esta propuesta y ordenó de que así se hiciera? Entonces nosotros tenemos acá, como bien decía, una especie de desenlace de esta primera parte, ¿tá? Nos cuenta ahí qué es lo que ocurrió finalmente con el rey Asuero y también nos comienza a presentar el escenario, prepara, ¿cierto? Este escenario, el narrador, para decirnos, bueno, ahora va a entrar o van a entrar los protagonistas. Y eso queda claro en el versículo 5. Fíjense que existe un cambio de escenario. Nosotros estamos en el palacio del rey, en los versículos 1 al 4. Y luego nosotros, el narrador nos lleva a la ciudadela de Susa, ¿ya? Este cambio de escenario nos muestra de que hay un cambio de que el narrador quiere mostrarnos un cambio, que el narrador quiere marcar, destacar que está ocurriendo algo nuevo. Y esto va del versículo 5 al versículo 7. Y es acá donde se nos presenta a Mardoqueo y a Esther. De Mardoqueo se nos dice que es judío, y inmediatamente nos coloca a Mardoqueo en una situación dentro de la escritura, dentro de la revelación de Dios, y que tiene que ver con todo lo que significa bíblicamente ser judío, ¿ya? Es un hijo del pacto, es parte del pueblo escogido de Dios, es parte de aquellos que preservaron por una parte la ley de Dios y por otra también la violentaron, asunto por el cual finalmente llegan a estar esta parte del pueblo de Dios prisioneros. Fueron diezmados como pueblo, fueron arrancados de su lugar y fueron llevados finalmente hasta no sé, una especie de esclavitud, ¿cierto? Tenemos nosotros esa mirada, a pesar de que los pueblos también sometían a otros pueblos menores mientras se tributara, mientras se pagara los impuestos, existían estos pactos de vasallaje que son sumamente importantes. Pero de Mardoqueo se nos dice que era judío, ¿ya? Pero no era cualquier judío, era de la tribu de Benjamín. Esta era parte del reino que compartía con Judá. Y de la tribu de Benjamín me llamó a mí también la atención y quise buscar algunos referentes históricos de esta tribu. Y está entre ellos el primer rey de Israel, Saúl, él es de la tribu de Benjamín. Y también está Pablo, el apóstol Pablo, cuando él dice que él es de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Cuando se presenta y dice que es apóstol y todo lo demás. Son algunas cosas que podemos entender o nos van a ayudar a entender para aquellos que ya han leído la Biblia antes, para aquellos que están siguiendo el programa de lectura bíblica en un año, para las personas que eh, han participado en estudios y todo lo demás. Son cosas que nos ayudan a comprender quién es Mardoqueo. Pero también se nos presenta Esther. De Esther se nos dice que ella es una chica que fue adoptada por su primo. Entonces aquí nosotros ya inmediatamente vemos de que Mardoqueo debe haber sido un hombre ya con algunos años para haber adoptado a esta joven que quedó huérfana, que quedó sin papá y que quedó sin mamá. Y el hecho de que diga que Esther fue adoptada tiene un nivel de importancia dentro de la cultura hebrea,
porque Esther pasa a ser hija, una hija legítima. Mardoqueo pasa a ser su papá, pasa a ser su padre y como padre, Mardoqueo pasa a ser cabeza de pacto familiar y Mardoqueo pasa a ser responsable delante de Dios de lo que ocurra en su familia. Eso, por favor, manténganlo en mente, porque vamos a ver cómo Mardoqueo entonces interactúa con esta realidad, siendo judío, siendo cabeza de pacto, siendo responsable delante de Dios por su familia, cómo él interactúa con el imperio. Eso lo vamos a estar viendo justamente en esta oportunidad. ¿Qué es lo que podemos nosotros más decir de Mardoqueo? Aquí yo quise consultar a los eruditos bíblicos para poder tener algunas referencias mayores de Mardoqueo y de Esther. Y de Mardoqueo es interesante notar de que el narrador nos quiere decir de que el exilio define la existencia actual de Mardoqueo. El hecho de que se nos mencione cómo llegó, en qué circunstancias llegó, quiénes fueron sus antepasados, nos quiere mostrar el narrador de que este exilio de Jerusalén define la existencia de Mardoqueo. Y al punto de que es posible ver un choque cultural bastante notorio. ¿Ya? Es definido como judío, como veíamos recién ahí, y lo identifican en ese sentido con una buena parte de la época dorada de Israel. ¿Ya? Se nos menciona personajes que están en el mismo desarrollo de la historia del pueblo de Dios. Pero por otro lado es llamado Mardoqueo. Y es un nombre hebreo. Mardoqueo es una forma de colocar un nombre hebreo al nombre Marduca, que es el nombre babilonio que tiene Mardoqueo. Esto es interesante porque, siendo judío, Mardoqueo tenía un nombre babilonio que era Marduca. Y se utiliza una forma hebrea para el nombre Marduca. Nosotros podemos corroborar aún más o colocar aún más énfasis en este aspecto que estaba recién diciendo, de que el exilio define la existencia de Mardoqueo. Al igual que la historia de Daniel, y esto es algo que lo vamos a ver constantemente durante el libro de Esther, la historia de Daniel es un paralelo permanente para el narrador. Al igual que entonces Daniel y sus amigos, sus nombres fueron cambiados por el imperio. Y el hecho de que se nos presente de esta forma, o sea, Marduca, y para el caso del narrador nos viene a contar de qué se llama Mardoqueo, nos muestra vamos a colocarle ambigüedad, una especie de dualismo en la vida de Mardoqueo, y porque se nos muestra de que de una u otra forma es ciudadano de ambos reinos, es un ciudadano de el reino de Dios, del pueblo de Dios, y al mismo tiempo él es un ciudadano eh, digamos, asentado en este lugar, bajo el mandato del rey Asuero. Entonces nos muestra este dualismo. Por un lado, un judío que servía al Dios vivo. No podemos nosotros decir simplemente que Mardoqueo había olvidado todo, su fe, su tradición. No, era un judío frío, ¿ah? Un judío que la verdad que no estaba comprometido en profundidad. Entonces nosotros tenemos a este Mardoqueo, que era un judío que servía, como bien dije, al Dios vivo, pero por otro lado estaba el Mardoqueo del trabajo, que servía al imperio. Y ojo de que aquí eh, no está, no está del todo mal lo que hace Mardoqueo, porque el narrador nos está mostrando justamente que Mardoqueo es un hombre, podríamos llamarlo correcto, o al menos políticamente correcto. Mardoqueo es un hombre que trabaja en este imperio, que trabaja bien. No, nosotros vamos a ver más adelante cómo
al final de este mismo capítulo y luego posteriormente también, como Mardoqueo es alguien que se trabaja, que se esfuerza por hacer de este lugar un lugar mejor, para que progrese, para que pueda haber un desarrollo social también en esta sociedad de la que estamos hablando. Entonces, es importante sí entender de que este dualismo que vive Mardoqueo tiene que ver fundamentalmente con los aspectos de su fe. Y eso, no nos olvidemos, Mardoqueo, cabeza de pacto, él es judío, él tiene una hija que se llama Hadasa, conocida como Esther, entonces él como cabeza, como alguien que tiene una responsabilidad de guiar a su familia, a sus hijos, delante de Dios, es ahí donde Mardoqueo tiene o manifiesta cómo se nos relata esta historia, su debilidad, su dualismo. Por otro lado, nosotros tenemos a Esther, y también consultado los eruditos respecto de esto. Eh, digamos, así como a Mardoqueo era el exilio lo que definía su existencia, en el caso de Esther es su orfandad la que define su existencia. El narrador nos muestra a Esther como una persona que había perdido padre y madre y había sido adoptada. Entonces su orfandad define la existencia de Esther. Y es presentada, eso también es bastante curioso, con estos dos nombres, Hadasa y Esther. Esther posiblemente, algunos eruditos apuntan a que esté haciendo algún tipo de alusión a la diosa Ishtar y esta diosa, digamos, babilonia, Ishtar. Y por otro lado está su nombre judío, Hadassah. Y la Hadassah era el árbol, era el nombre del árbol con que se hacían las enramadas para la fiesta del tabernáculo. Y vamos a ver hartas cosas relacionadas con fechas, ¿ya? Fechas, aquí se nos menciona Tebet, fechas y situaciones como esto, que el nombre de Esther en hebreo sea Hadassah, que es este árbol, es el nombre de este árbol que se usaba para hacer las enramadas en esta fiesta de los tabernáculos. Entonces, su vida, finalmente, la de Esther también es ambigua, ya desde sus nombres, pero también en su actuar. ¿Ya? Nosotros tenemos acá a estos dos reinos, a estos dos pueblos, ¿ya? Estos dos reinos que chocan una mañana cualquiera en la ciudadela de Susa. ¿Ya? Eso es algo que el narrador nos está queriendo mostrar y por eso quise detenerme un poco ahí. Entonces, ambos tienen historias que podríamos nosotros pensar estaban destinadas a la aflicción, al dolor por el hecho de haber sido expatriados, por haber estado fuera de su territorio, de su terreno, y probablemente, ¿por qué no?, al fracaso. Pero nosotros vemos acá que hay algo por detrás de la historia de estos dos personajes, algo Dios está queriendo hacer. ¿Mm? Y bueno, se nos agrega también acá un dato no menor que no lo podemos dejar pasar por alto, que es el hecho de que Esther nos dice que era hermosa, de buen semblante. Hay otras versiones que la muestran como una persona hermosa y al mismo tiempo bastante inteligente. ¿Ya? Es una chica sagaz, es una chica perspicaz y nosotros lo vamos a ver también más adelante en cómo ella se desenvuelve. ¿Ya? No era solamente una cara bonita, sino que también Esther tenía esta cualidad. ¿Ya? Era una persona que era simpática también. Luego nosotros tenemos de los versículos 8 a 8 y 9, una vez más se nos presenta esta dinámica del reino. Fíjense que versículo 8 y 9 se nos muestra de nuevo otro cambio de escenario y se nos habla del edicto real respecto de este asunto y cómo las jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de este eunuco Hegai que eh, este tipo conocía muy bien cómo le gustaban las mujeres a Asuero. Es un personaje interesante porque él sabe, conoce cómo le gustan las mujeres y eso es fundamental para digamos, el rápido caminar de Esther dentro de esta
podríamos llamarlo una especie de concurso o algo similar en nuestros días. ¿Ah? Igual nos quedamos chicos, pero es una idea así. ¿Ah? Las preparan, ellas tenían que presentarse entonces delante de Asuero. Y aquí Hegai cumple un rol fundamental que me voy a referir también a eso. Después esta es la dinámica del imperio. ¿Ah? Eh, la palabra del rey entonces es una ley autoritativa, lo que el rey dice es lo que se hace. ¿Ah? Eso también lo vamos a ver más adelante, cómo los edictos reales tienen un poder, digamos, como ley, que no son menores. Eh, ¿Qué más podemos nosotros ver acá? En los versículos que están desde el 8 y 9, nosotros vemos de que Esther pasa a ser una más de las vírgenes que estaban en este lugar, pero sí se nos manifiesta de que Esther agradó, ¿ah? Cayó bien, ¿ah? No solamente, como les decía, linda, era simpática, tiene que haber tenido tema. ¿Ah? Mardoqueo se ve de que no es una persona que tenga una mala posición dentro de este imperio, pero, perdón, y probablemente usaron esto también como parte de la preparación de Esther para su vida dentro del imperio. ¿Ah? Ella entonces agradó, cayó bien y fue rápidamente colocada, ¿cierto? Y vemos en el versículo 9, rápidamente le dieron el tratamiento de belleza, ¿cierto? Y le asignaron 7 doncellas, las más distinguidas del palacio, y se trasladó con estas doncellas al mejor lugar del harén. ¿Ya? Nosotros vemos que esta perspicacia de Esther no la hace cuestionarse nada. Y aquí nosotros tal vez podríamos atrevernos de una u otra manera a mostrar también un contraste que hace el autor, el narrador, de cómo Vasti sí tuvo determinación a un momento en decir no, pero no así Esther. Esther parece tranquila con esta idea de Mardoqueo, parece no molestarle que esconder de que ella es hija de este Mardoqueo judío de la tribu de Benjamín, parece no importarle a Esther. ¿Ya? Y por eso digo, me atrevo a decir de que hay un contraste interesante que hace entre Basti y Esther. ¿Ya? Más adelante voy a también agregar un poco a esto. Luego nosotros tenemos el versículo 10 y 11 que aquí nos muestra cómo hay una negación, hay un desarraigo que se hace patente y evidente con el hecho de que se nos diga de que Esther no reveló su nacionalidad ni los antecedentes familiares, pero fíjense que dice que porque Mardoqueo se lo había prohibido. ¿Ya? Esto nos muestra acá cómo el hecho de negar la nacionalidad apunta inmediatamente a este cabeza de pacto, al padre de Esther, quien Mardoqueo, en vez de guiarla, aconsejarla y acompañarla a cumplir con la ley de Dios, la insta, la invita a violentar la ley de Dios. Por eso nosotros vemos en Mardoqueo también un acto nefasto, ¿ah? Para cualquier judío, padre de familia, en este tiempo, en este momento de la historia, pero que, como les decía, Mardoqueo, no siendo un tipo malo, eh, da estas concesiones al imperio e induce de una u otra manera a pecar. Le dice que no diga los antecedentes familiares. Esto significaba de que ella iba a tener que comer toda la comida que el rey le diera. O sea, si le servían cerdo, ella iba a tener que comer cerdo, con lo que eso significaba en la ley de Dios. ¿Ya? Un cevichito, un caldillo de marisco, iba a tener que comer y eran cosas que estaban prohibidas para el pueblo de Dios. Entonces, fíjense en esto, ni Esther ni Mardoqueo parece preocuparles mucho este asunto, sino que simplemente se dejan seducir por la dinámica del imperio que va a seguir agregando cosas dentro de la vida de estas personas. El contraste con Daniel es claro también acá. Daniel no comió de lo que el emperador colocaba. Daniel no se arrodilló delante de la imagen. Daniel y sus amigos prefirieron entregar sus vidas, morir, con tal de no violentar la ley de Dios. Y acá Mardoqueo y Esther parecen no importarles la ley de Dios. Y esto claramente, el hecho de que le había prohibido, coloca a Mardoqueo en una situación, perdón, de temor. ¿Ya? Estaba preocupado, estaba urgido
Mardoqueo, al punto de que él se paseaba todos los días por el frente del patio del harén donde estaba Esther para ver cómo le estaba yendo. Probablemente eso nos ayuda también a revelar un poco el carácter de Esther. Si Mardoqueo tenía miedo de que ella hablara, probablemente Esther, si la apretaban un poquito, hablaba. Y eso le preocupaba a Mardoqueo, porque ya había escalado lo suficiente dentro del imperio como para perder, por causa de una chiquilla, eh, lo que él había conseguido hasta acá. ¿Ya? Mardoqueo está queriendo algo para sí mismo, está queriendo construir para él algo dentro de este imperio. Y así como el rey Asuero utiliza a su mujer, así como el rey Asuero quiere colocar a su esposa Basti en medio de hombres que estaban borrachos y todo esto demás, él quiere usar a la mujer que tenía. Mardoqueo no lo hace muy distinto. Mardoqueo busca usar a Esther para poder mantener la posición y mejorar la posición social que él ya tenía dentro del imperio. Esto claramente nos muestra este desarraigo profundo que había en la vida, en la mentalidad, en el corazón de Mardoqueo y que claramente lo transmitió hacia Esther. Más adelante nosotros en los versículos 12 hasta el 18, aquí hay varios versículos, yo tomé un grupo de versículos que nos muestra cómo los sedujo este imperio. ¿Ya? Se nos habla bien acá de que la joven que se presenta ante el rey tenía que pasar por el tratamiento de belleza, luego de eso la llevaban delante del rey. ¿Ya? Una serie de cosas que se nos muestra cómo el imperio era atractivo, de todas maneras era atractivo. Fíjense que el hecho de que vuelva a colocar estas cosas nos manifiesta de que está el narrador queriendo reforzar la dinámica imperial y cómo el imperio entrega cosas que son atractivas, cómo el imperio entrega cosas que llaman la atención, cómo el imperio entrega cosas que son deseables, ¿ah? Y que realmente nos van a entregar, porque no cualquier persona recibía un tratamiento de belleza como el que recibían estas mujeres. Por lo tanto, hay una diferenciación social, hay un querer distinguir a cierto grupo de mujeres de entre todas las demás con este tratamiento de belleza especial, particular, estando al cuidado de eunuco del rey, atendida por estas doncellas. Hay una búsqueda de mostrarnos a nosotros cómo se refuerza la dinámica de este imperio. Esther pasa por todo este tratamiento, ¿eh? Y le toca su turno de poder llegar hasta allá, de llegar al palacio del rey. Ahora, el hecho de que ella vaya al palacio del rey, Esther no iba a jugar a las palmaditas con Asuero. Ella tenía que entregarse por completo. Ella tenía que atender a Asuero, atender sus necesidades sexuales. Ella tenía que disponerse a ser una de las mujeres, una de las concubinas. Eso lo vemos porque ella es pasada, ella es trasladada más adelante a el otro harén donde estaban las concubinas, no solamente las jóvenes que se presentaban al rey, sino que aquellas que el rey probó, las quiso para sí y las quiere seguir usando para poder satisfacer sus necesidades sexuales. Y ahí es donde hay otra vez de nuevo una diferencia entre esta joven Esther, como decía yo hace un rato atrás, que era una más de las vírgenes que estaban en este lugar. Ahora Esther es investida como reina. El rey encuentra de que Esther es una mujer que agrada a Asuero más que todas las demás. Cuando dice más que todas las demás mujeres, claramente no se está hablando de las que estaban en ese lugar, pero se nos agrega de que Asuero la proclama reina en lugar de Basti. Y esto es parte también fundamental de nuestra historia.
Esther es mejor que Basti. Así lo siente Asuero. Pero Esther es mejor que Basti porque Esther es una mujer sumisa. Ella hace lo que le dice Mardoqueo. Ella hace lo que le dice Hegai. Fíjense que dice acá que en el versículo 16 se nos dice que es llevada, ¿cierto?, delante del rey y que eso lo hacían, ¿cierto? Cuando el rey la mandaba a llamar, le tocaba su turno, y ella podía ir, digamos, iba en la noche, volvía en la mañana, y podía llevar cualquier cosa, ¿se acuerdan de eso? Cualquier cosa que quisiesen llevar hasta el palacio, pero dice la escritura acá de que Esther llevó lo que le dijo el eunuco. Entonces fíjense cómo es la característica de Esther. Se nos vuelve a reforzar esta idea. Por un lado ella hace lo que le dice Mardoqueo, ella hace lo que le dice el eunuco, ella no va a dudar en hacer lo que el rey le diga. Por eso Asuero la corona como reina, porque es mejor que Basti. Basti le había dicho que no. Asuero ahora dice, esta mujer jamás me va a decir que no. Eso hace que Esther pasase a ser una mujer casada con un incircunciso. Algo que se nos menciona en esta parte de la escritura. ¿Cómo y de qué manera Mardoqueo pareciera no importarle de que su hija pase a estar casada con un incircunciso? Y todo lo que la ley dice de esto. Todo lo que la ley dice ahí en diferentes lugares, en Deuteronomio, en Levítico, se nos manifiesta, no entregues a tus hijas a la prostitución. La prostitución no solamente está hablando del aspecto, digamos, como prostitutas tales, sino que también el hecho de prostituirse con otros pueblos, entregarse a otros pueblos también puede caber dentro de esta idea. Pero también la Biblia es clara cuando dice que no se entregue a los hijos. Si bien es cierto, estamos hablando de los hijos varones, pero aplica también a la familia. El cabeza de familia falla. El cabeza de familia entrega a Esther a este rey pagano. Y parece interesante, o parece, sí, interesante porque es extraño, que se cierre finalmente este capítulo los versículos 19 al 23, hablándonos justamente sobre esta conspiración que descubre Mardoqueo y que de la cual Esther también pasa a ser parte de Mardoqueo en este, es como una especie de soplón, así más o menos lo está mostrando la escritura. Mardoqueo entonces descubre esta conspiración y lo que está haciendo es buscar una oportunidad. Fíjense que Mardoqueo ya tiene una posición en la corte del rey Asuero. Él está a la puerta del rey, era parte de la gente que Asuero tenía confianza. En ese lugar estaba Mardoqueo. Pero Mardoqueo al parecer quería algo más. Mardoqueo da la impresión de que finalmente acusa. Porque fíjense en cómo acusa. Él dice que él habla con Esther, y esto también es un detalle, él sigue dando órdenes a Esther, olvidando también Mardoqueo lo que la misma escritura decía, que dejará el hombre, padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Se le olvidan estas cosas a Mardoqueo. Entonces él le da una orden, le dice a Esther, mira, anda y dile al rey que tal y tal persona están tramando una conspiración, lo quieren matar. Él, como buen funcionario del imperio, no quería que algo malo le ocurra al rey Asuero. Pero es interesante que él agrega, dile que yo te dije. Con eso nosotros podemos confirmar. Dile que yo te dije. Con eso podemos nosotros confirmar que la motivación de Mardoqueo no era simplemente servir de manera íntegra en el imperio. Mardoqueo quería algo más. Mardoqueo busca de que de una u otra manera pueda llegar a los oídos de Asuero este asunto de la boca de él, a través de Esther.
En todo momento nosotros vemos alguna especie de carácter ambiguo, tanto de Mardoqueo como de Esther. Y en este capítulo nosotros vemos de que lo que más se hace, o sea, en un solo capítulo, Mardoqueo y Esther violan la ley de Dios, están en contra de lo que Dios dice en su palabra un montón de veces en un solo capítulo. ¿Ya? Renuncian a su identidad. ¿Ya? Los judíos ya estaban pudiendo regresar a Jerusalén, pero por algún motivo se queda Mardoqueo y Esther en este lugar. ¿Ya? Pudiendo, como digo, volver hasta allá, ellos prefieren de una u otra manera seguir lejos de Dios. ¿Ya? Hay una comodidad, hay una posición que agrada a Mardoqueo y Esther y que es lo que justamente el narrador nos quiere mostrar. Ahora, lo interesante de esto es que el relato bíblico nos va mostrando a los protagonistas de una manera descarnada, de una manera brutalmente descarnada, al punto de que finalmente nosotros teníamos tal vez alguna idea de Esther, de Mardoqueo, como personas de tal o cual forma, pero nos damos cuenta de que no eran ni tan buenos, ni tan íntegros, ni héroes de la fe en muchos aspectos. Pero aquí el Señor nos está queriendo hablar también a nosotros. ¿De qué manera nosotros, cada uno de nosotros, es igual de ambiguo, es igual de dualista que lo fue Mardoqueo y Esther? ¿De qué manera tú y yo somos ambiguos respecto de nuestra fe, de nuestra creencia, de lo que Dios pide de nosotros y de lo que nosotros debemos hacer y debemos entregar para el crecimiento del reino de Dios en medio de este imperio, en medio de este reino maligno, oscuro, en medio de este lugar en donde Dios nos colocó a nosotros, en donde muchas veces nosotros hemos prostituido la palabra de Dios, hemos prostituido la salvación que Cristo nos regaló por una miserable posición en este reino, en este imperio, aquí, local en la tierra, un reino, un imperio que va a fracasar, que va a morir, un imperio que no va a poder resistir la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Pero tanto tú como yo hemos caído en el mismo juego de Mardoqueo y Esther. Hemos preferido una posición en este mundo en vez de reconocer la posición que Dios nos dio delante de Él a través de Jesucristo, hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos nosotros pisoteado ese tremendo nombre que Dios nos regaló? ¿Y por qué? Por baratijas. ¿Por qué? Por cosas que no tienen mayor importancia. ¿Por qué? Por cosas terrenales, por reconocimientos terrenales, por búsqueda de reconocimiento terrenal que no nos llevan a absolutamente nada. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que puede entender estas cosas a la luz de la palabra de Dios, Dios nos está diciendo: tú eres un Mardoqueo, tú eres un Esther. Tibios, ambiguos, dualistas, conformándonos con las cosas de este mundo, antes de querer llenarnos de la plenitud de nuestro Dios. Eso es una mala noticia, porque seguimos la dinámica imperial. La buena noticia del Evangelio que nos entrega el Evangelio de Jesucristo es que esto tiene solución. Porque si estamos buscando una posición, en Cristo tenemos la más alta y noble posición que ser humano alguno pueda jamás tener. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Si estás buscando tu reconocimiento, en Cristo tienes el reconocimiento pleno
porque ya no te miras a ti para ser reconocido, sino que miras la cruz de Cristo y buscas de que todo el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor. Sea lo que sea que tú estés buscando, sea lo que sea que yo esté buscando, Jesucristo es mucho mejor que eso. Jesucristo es mucho mejor que una posición social. Jesucristo es mucho mejor que un ascenso en tu trabajo. Jesucristo es mucho mejor que lo que digan tus vecinos, tus vecinas de ti. Jesucristo es mucho mejor que cualquier baratija de este mundo, y eso es lo que Cristo te quiere entregar a ti. Por eso vino a buscarnos, para que nosotros, reconociéndole a Él como el dador de estas cosas, podamos finalmente abrazar su búsqueda, entregar nuestras vidas, porque no tenemos vuelta más que hacer, sino que entregar nuestras vidas a Jesucristo, donde Él nos da cada una de las cosas que pudiésemos nosotros querer buscar, donde no nos vamos a cambiar el nombre porque tengamos una mejor posición social, donde no vamos a transar con nuestros principios, porque tenemos al principio mayor de todas las cosas, Jesucristo. Jesucristo. Necesitamos pedir perdón por nuestro dualismo. Necesitamos pedir perdón por nuestra ambigüedad. Necesitamos pedir perdón por nuestras malas decisiones, que a veces puede apuntar a que son cosas buenas, pero ¿cuál es la motivación de tu corazón para haber tomado una decisión que al final del día te muestra que fue una mala decisión? Por eso necesitamos pedir perdón por estas cosas, rogando a nuestro Señor misericordia, rogando al Señor que transforme nuestro corazón, que nos acerque a Él, que nos acerque a la cruz de Cristo, donde encontramos todo lo que podamos estar buscando, escarbando en la basura de este mundo. Todo está en Jesucristo, todo está en la cruz. Que podamos acercarnos a Cristo, que podamos acercarnos a este Salvador Jesucristo, que pagó el precio de nuestra ambigüedad, que pagó el precio de nuestro dualismo, que pagó el precio de todas nuestras transgresiones en contra de su ley. Todo esto, para que todo el mundo pueda ver la hermosura del Evangelio de Jesucristo, que nos sana, nos limpia y nos perdona de todas estas cosas. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque tu palabra nos revela cómo cada uno de nosotros, Señor, se parece tanto a Mardoqueo, se parece tanto a Esther. Siendo tuyos, buscamos, Dios amado, en la basura de este mundo, damos vueltas, escarbamos, Señor, creyendo encontrar comida que se está pudriendo en este basural de imperio, cuando tenemos en tu casa, Dios, cuando tenemos allí contigo, donde tú vives, donde tú moras, donde tú habitas, Señor, el más delicioso de los manjares que podamos nosotros buscar, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos llevas, Señor, a través de estos textos, a través de esta lectura, a través de esta historia, nos llevas a nosotros a buscar el arrepentimiento y a buscarlo solamente en Jesucristo. Oramos convencidos de que tu Santo Espíritu nos permite darnos cuenta de nuestro pecado, rogándote que sean ellos sanados y limpiados en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.